Con toda la información que tiene XRP desde su nacimiento, las inteligencias artificiales pueden hacer análisis técnicos y prever cuál puede ser el suelo de XRP en base a todo el histórico y en base sobre todo a los ciclos de Bitcoin, a los ciclos de XRP y en general a los ciclos de las distintas criptomonedas. Daros cuenta que Claude está muy por encima de cualquier inteligencia artificial. Actualmente es un agente que está evolucionado y con la nueva versión de Claude es capaz de analizar de forma técnica, histórica y estadística XRP. Por lo tanto, vamos a aprovecharnos de esta herramienta para intentar calcular, analizar a nivel técnico con todo el histórico y con todo lo que viene siendo el ciclo, a qué precio podría llegar XRP de suelo. Es decir, ¿dónde podríamos empezar a comprar XRP? Actualmente, en el precio actual de XRP, actual en la zona de los 1.42, ¿es momento de comprar ahora mismo? O probablemente veamos caídas muy superiores en el precio de XRP, incluso por debajo de la zona de $1. Pues todo esto lo vamos a calcular con toda la data de XRP, se la vamos a pasar a Claude y vamos a analizar a qué precio podría comprar y qué zonas de compra podemos tener para el precio de XRP. Y además, ¿cuándo va a tocar ese precio, ese suelo de mercado para empezar a hacer compras en XRP? Así que si te interesa este tipo de vídeos, te recomiendo que con este tipo de análisis que vamos a hacer con la inteligencia artificial, te quedes hasta el final del vídeo porque la inteligencia artificial nos va a revelar todo lo que necesitamos para empezar a comprar XRP en los precios que nos marque esta inteligencia artificial. Así que dicho esto, te recomiendo que te quedes hasta el final. Vamos con ello. Como he dicho en la introducción, para mí Claude está por encima de cualquier inteligencia artificial. De hecho, los programadores, que yo soy programador, utilizamos este tipo de herramientas, sobre todo para crear agentes y hacer automatizaciones de forma algorítmica y con inteligencia artificial, y no sabéis la barbaridad de herramienta de inteligencia artificial que es Claude. Vamos a preguntarle a nivel técnico, como analista técnico y sobre todo tirando de estadística, ¿cuál cree que puede ser el suelo del mercado en base a qué datos y sobre todo cuándo puede tocar ese suelo el precio de XRP para iniciar con compras? Daros cuenta que actualmente XRP está en la zona de los 1.42, estamos pendientes de la ruptura técnica de la zona de la resistencia, pero daros cuenta que por ciclo de Bitcoin, por ciclo incluso de USDT, todavía no hemos tocado suelo, ¿vale? Entonces quiero preguntar a Claude que me dé un análisis técnico histórico de a cuánto podría caer XRP y cuál es la zona que podríamos empezar a comprar. Quiero que hagas un análisis histórico de XRP usando toda la data. Necesito que me digas cuál es el mejor precio promedio para empezar a comprar la criptomoneda de XRP. Quiero que te bases en el histórico, en los máximos y mínimos, en los ciclos de Bitcoin y sobre todo necesito saber cuál será el suelo del precio de XRP y cuándo tocará dicho suelo. Utiliza toda la data, indicadores y fechas. Bien, esto es un poco el prompt inicial, ¿vale? Que le vamos a dar a Claude para que vaya recogiendo toda la data que necesita, todos los datos que necesita para intentar buscar y hacer un análisis de una previsión, sobre todo a qué precios podríamos tener a nivel de suelo en el precio de XRP. Fijaros, dice, ahora tengo toda la data necesaria y voy a construir un análisis histórico completo e interactivo. Probablemente iremos cambiando los prompts para intentar calcular esas zonas de suelo, esas zonas de acumulación, todas esas zonas técnicas a nivel de precio en XRP. Daros cuenta que mientras va haciendo el cálculo Claude, actualmente en XRP estamos en esta zona de los 1.42, ¿vale? Una zona técnica que realmente, si nos vamos a una gráfica semanal, fijaros que en una gráfica semanal estamos pues en la parte baja, ¿no? En el semanal, en la zona del RSI. Daros cuenta que históricamente XRP, cada vez que está en la zona baja,
en una gráfica semanal, ¿vale? Con un RSI semanal, normalmente el precio se suele dar la vuelta, como vemos, de forma histórica, ¿vale? En el precio de XRP. Lo que queremos calcular es que realmente si estamos ya cerca del suelo o por el contrario ya hemos tocado suelo, o vamos a ver desde aquí más caídas y podamos ver directamente a XRP por debajo del dólar. Daros cuenta que directamente, si nos fijamos en la capitalización de mercado de USDT, el ciclo todavía no ha terminado. En base a mi análisis técnico, todavía no hemos tocado ese suelo de XRP. Fijaros. Ahora tengo toda la data necesaria y voy a construir el análisis. Está calculando los ciclos históricos, el gráfico de precios, el suelo de mercado, estrategia de compra. Y fijaros que lo está calculando absolutamente todo. Es una barbaridad la data y cómo ejecuta toda la información que tiene disponible para darte el cálculo de todas las zonas. Entonces, mientras termina, daros cuenta que mientras que Bitcoin siga con esta tendencia completamente bajista, ¿vale? Porque la tendencia que tenemos en Bitcoin es bajista, con esta estructura totalmente bajista, nos va a arrastrar de forma inevitable al precio de XRP, ¿vale? Dejando un poco la ley Clarity al lado, dejando un poco las noticias al lado, dejando un poco todo el análisis fundamental al lado, quiero fijarme solo en el análisis técnico, que es realmente lo que necesitamos, ¿vale? Para poder calcular realmente los precios. Daros cuenta que si nos vamos a XRP y tiramos un impulso mientras carga la inteligencia artificial y tiramos un impulso del retroceso de Fibonacci, daros cuenta que XRP después de esta caída fue a rebotar a la zona del 618, ¿vale? Donde tuvimos esa caída de nuevo, cayó, volvió a subir a la zona del 0,5, hemos vuelto a caer y realmente por zona técnica del retroceso de Fibonacci en gráfica semanal, todavía XRP podría subir a la zona de los 1.72 y desde la zona de los 1.72 marcar un nuevo mínimo. Porque todavía en XRP no hemos tenido el rebote que necesitamos. De hecho, el rebote que necesitamos es la zona de los 1.72 por retroceso de Fibonacci en el semanal. Yo en el diario sí que es verdad que lo bajo más a una zona de resistencia donde mi precio objetivo puede ser probablemente buscar la zona de los 1.60, ¿vale? Estos máximos, 1.65 más bien, ¿vale? La zona del 1.65 que tenemos por aquí en el precio de XRP, en el caso, como digo, que se dé la ruptura de la estructura y vayamos a buscar como precio objetivo esta zona. Pero aunque vayamos a buscar esta zona, yo sí que no descarto que vayamos a buscar un nuevo mínimo. Vamos a ver qué datos nos ha sacado actualmente la inteligencia artificial de Claude. ATH absoluto 384, ATH ciclo 366, mínimo absoluto en enero del 17, perdonar, 0.03. Marzo 0.10 y mínimo del 22, 0.28. Daros cuenta que está cogiendo los ciclos, los máximos y los mínimos de cada ciclo, ¿vale? Para calcular ese retroceso. Y nos da aquí una línea temporal completa, ¿vale? De todo el análisis. Y dices, aquí tienes el análisis completo. Te resumo las conclusiones clave. Desde 2013 XRP ha tocado fondo siempre la banda superior del canal gaussiano de 2 semanas. Tras el pico de enero de 2018, los 3.31, cayó hasta la zona de los 0.11 en marzo de 2020. Tras el pico de abril en 2021, por eso me gusta tanto la inteligencia artificial de Claude, porque coge todo el histórico de XRP y te lo recalcula, los máximos, los mínimos, el techo, el soporte. Fijaros que aquí utiliza el canal gaussiano para calcularlo, ¿no? El de 2 semanas concretamente. Cayó hasta 0.28 en junio de 2022. Siendo este patrón, el canal gaussiano actualmente apunta a un suelo entre 0.80 y 0.90. Es decir, 0.80 y 0.90. Yo fijaros que lo que tenía calculado, tirando en gráfica semanal, no vamos muy lejos, la verdad, pero tirando gráfica semanal, yo sí que calculaba buscar estos máximos de aquí, que es la zona de los 0.93. Esta zona, estos máximos de aquí, que son la zona de los 0.93, 0.94, ¿vale? Que sería visitar estos máximos, que no es ninguna locura. Fijaros que la inteligencia artificial nos da el cálculo entre la zona de los 0.80 y los 0.90. Y el análisis de Fibonacci y zonas históricas de consolidación los sitúa en los 0.70 y 0.80. Es decir, entre los 0.70 y los 0.90. Mi análisis me da la zona, como digo, de este máximo, que sería lógico visitarlo, que sería la zona de los 0.94. Pero fijaros que más o menos está bastante ajustado, ¿no? Basándome en la acción del precio del ATH, los 3.65 de julio del 25, ¿vale? Que está en estos máximos de aquí.
Dice que analistas estiman que esta fase correctiva o de consolidación podría durar entre 12 y 18 meses en total, que es más o menos el histórico de mercado bajista que suele durar un impulso bajista, ¿vale? En este caso dice entre 12 y 18 meses. Si nos vamos a XRP, desde que se inició esta corrección, llevamos pues prácticamente, pues no hemos llegado al año, ¿vale? Porque esto empezó la corrección en julio del 25, estamos en mayo del 26, no hemos llegado a 12 meses todavía. Daros cuenta que esto se podría alargar hasta un máximo de 18 meses en total, es decir, todo el año 2026. Esto sitúa el suelo probable entre el Q3 de 2026 y Q1 de 2027. Fijaros que es el análisis que yo estaba apuntando también, que podríamos buscar el suelo, ¿vale?, de cara al último trimestre del año. Último trimestre de 2026. De hecho, yo estoy apuntando a que el último trimestre de 2026 es cuando se va a iniciar ya el cambio de tendencia y la nueva fase alcista. En el último trimestre de este año 2026. Vale, ¿cuál es el mejor precio promedio de compra? La estrategia óptima basada en los históricos de DCA compra en tramos en el rango de 0,70 y 1,20, concentrando el mayor peso entre los 0,70 y 0,90. Eso te daría un precio promedio de entrada entre el 0,85 y el dólar. Es decir, el precio promedio optimizado, si tocamos la zona de los 0,90, 0,80, para que os hagáis una idea, es la zona del dólar. A mí me gusta más la zona del 1.14, ¿vale? O 1.10, que es este mínimo que marcamos aquí, ¿vale? Para mí esa es una media interesante, aunque realmente la inteligencia artificial nos lo marca mucho más abajo. Dice, ¿qué viene después? El halving de Bitcoin de abril de 2028 es visto como el próximo catalizador macro de mediano plazo, y en el caso central más creíble para XRP se sitúa en el rango de los 10 a 28 dólares, condicionado a la adopción institucional, los ETFs y el ciclo alcista post-halving para que se materialice. Recuerda que esto es un análisis técnico basado en patrones históricos, que es exactamente lo que queremos, ¿vale? Por eso me gusta tanto la inteligencia artificial el de Claude, porque, bueno, también porque se lo hemos puesto en el prompt, que necesito que lo calcule en base a datos históricos, que no se invente nada, que utilice Fibonacci, que utilice los ciclos, los halving, máximos históricos, mínimos históricos, la duración de un ciclo alcista, la duración de un ciclo bajista. Por lo tanto, si queremos saber cuándo va a tocar ese suelo XRP, pues ya tenemos 3 datos importantes. El primer dato, vamos a tocar suelo en el último trimestre del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre. La media de compra óptima es la zona realmente entre los 0,70, ¿vale?, y los 0,90. Yo mi media, el objetivo que me gustaría buscar de compra es la zona de los 0,96, ¿vale? Esa sería mi zona de compra media, pero vamos, estaría entre la zona del dólar y la zona de los 0,70, ¿vale? 0,6 más o menos una media, 0,80, 0,90, un rango de precios de compra, ¿vale? Y que realmente este tramo bajista puede durar de 12 a 18 meses, y daros cuenta que como se inició el tramo bajista en julio del 25 y estamos en mayo del 26, ni siquiera ha pasado un año. O sea, es decir, probablemente cuando estemos en julio de 2026 todavía sigamos bajistas y probablemente podamos estar incluso en precios más bajos de cara a julio, ¿vale? De cara a julio, y a partir de ahí todavía nos quedarían hasta los 18 meses tramo bajista, es decir, que se podría alargar incluso hasta el primer trimestre de 2027, la fase alcista, ¿vale? Estoy hablando de la fase alcista, la fase de suelo o el mínimo de compra creo que la vamos a tener de julio al último trimestre del año, ¿vale? Es decir, de julio hasta diciembre de 2026, de este año, ¿vale? Ya de cara al 2027 podríamos iniciar la nueva fase alcista. Entonces, ojo con esto, porque al final nosotros lo que nos basamos, o lo que le he pedido a Claude, ¿vale? Yo podéis utilizarlo también para que veáis un poco cómo utilizo yo. Yo siempre busco la data histórica. A mí no me interesa, no me interesa predecir el futuro. Lo que me interesa es recopilar el pasado, los datos históricos, y en base a lo que ha ocurrido en el pasado, que ya hemos visto que puede durar un tramo bajista de 12 y 18 meses, utilizamos eso para calcular el futuro, ¿vale? Y es lo que intentamos siempre hacer a nivel técnico para intentar calcular estos suelos de mercado. Por lo tanto, vamos a contestar algunas preguntas. A la pregunta de
¿Hemos tocado suelo en el precio de XRP? Pues por toda la información que nos hemos dado y por mi propio análisis, creo que es obvio que la zona de los 1.42 que estamos actualmente, esta zona de aquí, no es una buena zona de compra. Que vamos a tener una zona de compra promedio mejor por debajo de la zona de los 1.42 e incluso bastante probable que después de esta caída que tuvimos a la zona de los 1.10, lo más probable es que vayamos a limpiar esa zona. Igual que tuvimos esta caída el viernes 10 de octubre, fijaros cómo el precio la ha limpiado, esta caída de aquí en una gráfica semanal, pues lo más probable que esta caída que tuvimos aquí, ¿vale? En febrero del 26 también tengamos una caída para terminar de limpiar toda esa zona, ¿vale? Entonces yo como mínimo, mi primera zona de compra como mínimo se marcaría en la zona del mínimo de los 1.12, ¿vale? Y probablemente, como digo, podamos comprar por debajo de esa zona. En ningún caso, la zona de los 1.42, el precio actual de XRP, es una buena zona para comprar. En ningún caso, ¿vale? En ningún caso. De hecho, vamos a preguntarle a Claude, vale, ahora que tenemos claro los precios y los tiempos, en base a la duración de los anteriores mercados bajistas, ¿cuándo deberíamos ver un cambio de estructura alcista en XRP? ¿En qué mes? Vamos a decirle ahora que en base a toda la data y sobre todo que haga un cálculo de cuánto ha durado un mercado bajista en el pasado. Necesitamos que ahora me calcule cuánto va a durar este mercado bajista, pues ahora, ¿no? En el presente. Ya os digo, yo simplemente calculando, mientras esperamos que calcule Claude, si nos vamos a la dominancia de USDT, yo para mí, fijaros, deberíamos tocar suelo desde que iniciamos esta subida, ¿vale? Desde que se inició esta subida en USDT, que sería la caída en Bitcoin, ¿vale? Y en XRP, por supuesto. Desde aquí hasta que tocamos un pico, tardamos 147 días. 147 días. Actualmente todavía no hemos tocado suelo, es decir, nos podríamos ir perfectamente a finales de año. Octubre, noviembre nos podríamos ir perfectamente hasta que toquemos ese pico de la dominancia, ese pico del 9%, 8,5% de la dominancia, que para mí es el tope de la capitalización de mercado que va a recoger USDT, ¿vale? Este tope de aquí, la zona del 9%, y una vez que se haya recopilado toda esa capitalización de mercado en USDT, ya empezaremos a ver la caída, de nuevo, esta caída de aquí, que será la que marque de nuevo el nuevo máximo histórico en el precio de XRP. Fijaros, según el cálculo, cambio de estructura alcista, ¿en qué mes? Analizo los 3 mercados bajistas de XRP más proyección actual. En 2018 ATH, marzo de 2020, suelo 0,10. Duración bajista 26 meses, ¿vale? 26 meses. Caída total de un 97%. Luego tenemos abril ciclo 2, el más rápido, abril del 21, duración 14 meses, caída total 85% a noviembre de 2022. El cambio de estructura se dio en noviembre de 2022. Y según esta, la referencia adicional, poniendo una base de mínimos de 14 meses, estaríamos hablando que una duración media de 13 meses, con una caída de Bitcoin aproximadamente del 77%, nos llevaría al cambio de estructura en enero de... este es en enero de 2023, perdonad. Estamos hablando del 21 al 22. Esta es la proyección actual. Actual en curso, julio ATH 366, suelo estimado más cambio de estructura, julio del 25, inicio bajista, caída actual del 61%, suelo proyectado 0,70, 0,90, duración esperada de 12 a 18 meses, estaríamos hablando del escenario más rápido, justo, por dominancia nos cuadra también, estaríamos hablando de octubre-noviembre de 2026. Último trimestre del año. Escenario base, el promedio histórico, estaríamos hablando de enero-febrero de 2027. Y el escenario lento hablaríamos de mayo-julio de 2027. Es decir, el peor escenario sería del precio actual, del mes actual, mayo-julio, un año vista. Yo la verdad que me quedo entre octubre y noviembre o si no enero del 27. No creo que lleguemos hasta febrero del 27. Pero sí, por aquí va a estar. Yo estoy bastante de acuerdo con este análisis. Fijaros, la conclusión central del análisis de duración
es esta. El escenario base apunta a enero-febrero del 27 como el mes del cambio de estructura alcista. Aquí está el razonamiento comprimido. Dice, los dos ciclos bajistas anteriores tuvieron 26 meses, del 18 al 20, y 14 meses después del 21 al 22. Analistas estiman que la corrección iniciada en la ATH de julio del 25 podría durar entre 12 y 18 meses en total, situando un giro importante entre finales del 26 y principios del 27, efectivamente. El factor crítico es que el cambio de estructura no es el suelo. Son dos momentos distintos. En 2022 XRP rebotó un 195% desde los 0,28 a los 0,80 y la mayoría pensó que lo peor había pasado, pero el precio seguía por debajo de la EMA de 200 semanas durante todo ese rally y finalmente se giró de nuevo a la baja. Fue una trampa alcista clásica, es decir, que aunque tengamos un cambio de estructura, si no superamos la EMA de 200 no podemos dar por confirmado ese cambio de estructura, importante. Lo que marcó el verdadero cambio fue que reclamó la EMA de 200. La EMA de 200 es clave, ¿vale? Para identificar tendencias. Noviembre de 2024 y desde ahí se disparó a 3,65 en julio del 25. ¿Vale? La próxima vez que repita esta recuperación sostenida sobre la EMA de 200 será la señal real. Y según los ciclos, eso ocurrirá en enero-febrero de 2027. Es decir, la base para el cambio de estructura confirmada, porque, insisto, que podríamos tener en XRP, que no es una locura, podríamos tener en XRP una trampa alcista que nos llevara incluso, ¿vale? Una trampa alcista que por retroceso de Fibonacci, que lo vamos a marcar aquí, nos llevara incluso a la zona del 1.73, ¿vale? 1.73 o incluso la zona de 2.10, pero estaríamos dentro de la trampa bajista, aún así. ¿Vale? Deberíamos romper la EMA de 200 y bueno, para mí la clave es romper la zona del 0.5 en el retroceso Fibonacci para ver un cambio de estructura confirmado. Entonces, bueno, todavía queda. Creo que para mí yo no voy a comprar, lo tenía claro, no solo porque Claude ya me ha dado toda la información recopilada, sino porque lo teníamos claro por análisis técnico. Yo en este caso no vamos a comprarlo, ¿vale? Yo no voy a comprar, de hecho, y voy a esperar simplemente que podamos caer por debajo de la zona del 1.13, zona del dólar. Es una zona objetivo que todavía es importante y hay que tenerla muy en cuenta, ¿vale? Así que va a ser mi zona completamente de compra. Y por último, recordar que tenemos un grupo VIP de señales donde paso todos mis análisis, donde comparto todas mis señales de forma 100% gratuita y que podéis aprovechar para acceder de forma gratuita si queréis copiar mis señales y además de esto queréis aprender a hacer trading de forma gratuita. Estoy grabando un curso de trading de 0 a 100, es decir, de no saber nada a ser un experto en trading de forma gratuita para toda la gente del grupo VIP. Así que si no estás dentro y quieres aprender a hacer trading y copiar mis señales mientras para generar una rentabilidad de forma pasiva, solo copiando mis operativas, pues recuerda que tienes toda la información abajo en la descripción y en el comentario fijado. Simplemente tienes que irte a la página web, le das acceso VIP y hablas con la inteligencia artificial, ¿vale? Que te va a dar una serie de pasos que tienes que seguir simplemente para poder acceder de forma gratuita al grupo VIP. Así que te recomiendo 100% que mínimo lo pruebes porque, como digo, es gratuito, ¿vale, chicos? Así que nada, oye, si te ha gustado este vídeo, pues a mí de verdad me ayudaría un montón que le dierais un buen like, no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Recuerda suscribirte al canal para no perderte vídeos como este y lo más importante, activar campanita de notificaciones para cuando estemos en directo, pues básicamente os llega una notificación, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, oye, gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos, gracias. Chao, chao.